vivo y en directo en el Bazar Bésame Mucho, aquí en Todos Santos, con el programa de Hablando de Hecho de Angie Montoya. Muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de Radio Diferente y a través de las otras redes sociales que tenemos, como Angie Montoya Hablando Derecho por Facebook, Radio Diferente, y en Instagram también por Radio Diferente. El día de hoy pues es un programa especial porque nos salimos de cabina y estamos aquí muy agradecidos de que el licenciado Marco del Toro nos reciba aquí en Todos Santos y nos dé una entrevista el día de hoy. Él es originario de la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, tiene posgrado en Derecho Constitucional y Amparo, y estamos aquí en Todos Santos en el Bazar de Bésame Mucho, y le damos la bienvenida a Marco del Toro. Licenciado, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Para mí es un gusto, Angie, muchísimas gracias por la invitación y bueno, podemos hablar de derecho, que será todo un gusto. Sí, muchas gracias. Pues primeramente vamos a empezar, le puedo hablar de tú, ¿verdad? Sí. Marco, me gustaría saber cuál fue lo que lo motivó a estudiar Derecho. Bueno, yo siempre, desde muy joven, siempre tuve la inclinación para las materias sociales y desde luego para dedicarme a la materia del ejercicio de la abogacía y específicamente para lo que es la materia penal, no para ninguna otra. Yo me dedico única y exclusivamente desde muy joven a la materia penal. Empecé con Juan Velázquez, que es un gran amigo ahora. Ya me ha tocado varias veces de contrario y ahora somos muy buenos amigos. Él fue mi maestro, el doctor Márquez Piñeiro, que escribió el libro de Derecho Penal Parte General, y estudié yo en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y después el posgrado en la Universidad Panamericana en Guadalajara, que tenemos despacho en ambas ciudades. Ok, entonces su despacho en la Ciudad de México y en Guadalajara es exclusivamente Derecho Penal. Sí. ¿Cuántos años tiene usted litigando en esa materia? Híjole, bueno, empecé desde pasante en el año 85 y desde que terminé la universidad en el 89 me he dedicado exclusivamente a la materia del derecho penal, desde luego a la materia de amparo, y dentro de lo que es la materia penal, con algunas ramificaciones, como lo es la materia de extradición internacional, como lo es la materia de amparo penal, que es esencial, pero siempre dedicado a la materia criminal. Muy bien, muchas gracias, licenciado Marco del Toro. En estos tiempos de su carrera como abogado, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha tenido usted con algún asunto penal aquí en México o en alguna otra parte que haya llevado algún juicio en materia penal? Mira, como el abogado que se dedica a la materia penal tiene la enorme responsabilidad de asumir la libertad de la persona que deposita su confianza. Entonces, todo asunto penal tiene un grado de dificultad. Yo soy excesivo en lo que son mis tiempos. Yo no puedo dormirme pensando que tengo un cliente en prisión y que si me voy a dormir posiblemente le estoy privando de una solución más expedita. Entonces, normalmente yo salgo de la oficina a las 4 de la mañana todos los días. Y sí soy muy apasionado por lo que hago. Y casos complejos, pues han habido, híjole, muchísimos, de muy variada índole, desde los asuntos pro bono hasta los asuntos más públicos. De asuntos públicos, pues bueno, el asunto de Napoleón Gómez Urrutia fue un asunto muy complejo, el de la maestra Elbester Gordillo. Estuve en Australia 5 meses viendo la extradición de Carlos Cabal Peniche, un banquero hace algunos años. En fin, ahora lo de Javier Duarte, el gobernador Javier Duarte, fue complejo mientras estuve viendo ese asunto. Ahora nada más estoy viendo parte de temas de extradición internacional relacionados con su esposa, pero nada más. No estoy viendo ya la defensa de él por decisión propia, pero cuando hay una persecución política, el asunto se complica porque hay cuestiones metajurídicas que inciden en la toma de decisiones y en el devenir de un asunto. Es decir, cuando se da una persecución política es terrible
que en México lamentablemente se padecen todavía, y creo yo que la ciencia del derecho eventualmente prevalece. Sin embargo, a veces es muy complicado llegar a un resultado. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, licenciado Marco del Toro, ya en general pues me está platicando de los casos que ha tenido usted en su despacho, pero a mí me gustaría que hablara un poquito más del procedimiento que hay en la extradición de algún mexicano en otro país, cuáles son el procedimiento, cómo se manejan, porque pues son dos países distintos, aunque el mexicano que está como asilo político o está en otro país porque trae persecución política en nuestro país de México, ¿cuál es el procedimiento? Si lo pudiera explicar un poquito más amplio, por favor. Sí, mira, la materia de extradición implica pues el tomar una serie de decisiones. Primero, cuando una persona tiene una orden de aprehensión en México y tiene que salir del país para enfrentar su proceso a través de un procedimiento de extradición, primero el grado de dificultad es a dónde me voy. Correcto. Porque piensen ustedes, cualquiera de ustedes, tú o tu público, si mañana les dijeran, a ver, te tienes que ir del país, ¿a dónde te irías? Pues dependiendo si tengo visa, pues a Estados Unidos o Canadá o España, que puedes entrar sin pasaporte, pero no sé si es tenga algo que ver que el mismo país te dé la protección que andas buscando, ¿no? Bueno, ahí hay muchas consideraciones que se deben de llevar a cabo. Primero, nunca se debe de ir a un país en donde no haya tratado bilateral de extradición con México. Mucha gente piensa que hay que ir a un país en donde no haya tratado de extradición. Es un gravísimo error, porque ahí aplica lo que se llama el principio, ahí hay un principio en materia de extradición que se vuelve exprés, y es mucho más sencillo conseguir una extradición por parte del país requirente, en este caso México, en un país en donde no hay tratado. En segundo lugar, hay países que se manejan a través de lo que es la tradición continental europea, ejemplo España. En esos países la extradición internacional es como una especie de checklist de requisitos. Es la persona buscada, hay un delito parecido en ambos países, hay una orden de aprehensión. Si se dan esos tres factores, la persona puede ser fácilmente extraditada. No así en los países anglosajones, en donde se tiene que probar que la persona, si hubiera cometido una conducta análoga en ese país, hubiera sido llevada a juicio y hay causa probable. Entonces ahí sí hay una defensa completa en materia de extradición. Además, hay que cuidar el aspecto de lo que son los aspectos migratorios. Okay. Si la persona es deportada, pues entonces ¿de qué sirvió el que enfrente el asunto en otro país? Si sería inmediatamente deportada. Entonces, el abogado penalista tiene que hacer dos cosas. Uno, velar por la parte migratoria, y dos, velar por la parte de extradición internacional. En el caso de Napoleón Gómez Urrutia, por ejemplo, fue interesantísimo, porque tenía muchas órdenes de aprehensión, todas absolutamente falsas y propias de una persecución política, pero México no pedía su extradición internacional. No lo hacían porque como que lo que querían era mantenerlo fuera, y sabían que era muy endeble la acusación. Entonces ahí promovimos el primer amparo en México por la omisión de las autoridades de pedir su extradición, que es rarísimo. Nadie lo había hecho, y entonces provocamos que PGR pidiera la extradición y los logramos vencer en materia extradicional en Canadá, al grado de que incluso me fui yo a litigar a Lyon, Francia, porque tenía el ficha roja de Interpol, y hay un procedimiento que nadie tampoco había seguido en México en materia de combatir la ficha roja ante la propia Interpol. Y obtuvimos una resolución en donde Interpol dijo: se cancela la ficha roja de Napoleón Gómez Urrutia por ser un perseguido político del gobierno mexicano. Que eso es gravísimo, porque lo está diciendo Interpol, que es la organización más fuerte en materia policíaca a nivel internacional. La que, por cierto, ahorita la estamos controvirtiendo aquí en México, porque México funciona Interpol a través de la Procuraduría General de la República, lo que se llama la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales. Sin embargo,
México incursionó a Interpol en los años 50 con la firma del embajador de México en Francia. No pasó por el Senado. Entonces ahorita tengo un amparo en donde estoy cuestionando la competencia de Interpol en México, señalando que al no haber pasado, no haber sido aprobado por el Senado de la República, por consiguiente, todo el funcionamiento de Interpol en México es absolutamente inconstitucional e ilegal. Y eso va a generar una crisis muy interesante. Sí, muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias, licenciado. Ok, otra pregunta que le voy a hacer es, por ejemplo, ¿cuál es su opinión? Mano, por ejemplo, ¿cuál es su opinión? Usted que, porque yo estudié Derecho ya hace un par de años, no vengo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, quisiera saber cuál es su opinión ahora con el nuevo sistema penal, con el sistema penal que teníamos anteriormente, que a usted le tocó litigar. Bueno, son dos sistemas muy distintos. Lo que es el sistema mixto, que es el sistema inquisitivo, respecto del actual, que es el modelo acusatorio. Se le dice adversarial, es discutible el término, pero la diferencia entre uno y otro, a mi modo de ver, es que el nuevo modelo permite mayor transparencia y permite exhibir las carencias de aquella parte que no se encuentre debidamente preparada desde un punto de vista probatorio y desde luego de dogmática jurídica penal. Yo soy un creyente de que la fuente más importante del derecho para mí no es la ley cambia constantemente, la jurisprudencia también. Para mí la verdadera fuente del derecho es la doctrina. Y por eso en cada asunto siempre invocamos doctrina alemana, española, mexicana, argentina, etcétera. Pero el modelo mexicano, en realidad, el actual, es muy valioso, el que se haya podido instaurar, pero ha sido un fracaso hasta ahorita porque los intervinientes en el modelo no lo han sabido aplicar. Hay un rezago que va a demorar unos 5, 10 años seguramente, en que este modelo pueda tener mayores frutos. Yo lo disfruto muchísimo, la verdad es que lo disfruto muchísimo. Tuvimos la audiencia de Javier Duarte y fue muy divertida. Lamentablemente la PGR iba pésimamente preparada a la audiencia y no obstante que llevaban a los supuestamente a quienes prepararon a la PGR en el modelo acusatorio, a los maestros del modelo, y me pareció muy, muy pobre la intervención de la PGR. En eso tiene que cambiar el país. Para mí, el hecho de que sea un modelo u otro no es tan relevante como los intervinientes en el modelo. Me preocupa en México que, si somos honestos, los peritos de las procuradurías o de las fiscalías, no digo todos, pero un porcentaje muy alto, te cambian un dictamen hasta de un accidente de tránsito, te lo convierten al revés, de manera indebida y por corrupción. Tenemos una defensoría pública muy pobre, tenemos un ministerio público... Y en todos los niveles, aquí en Cabo San Lucas también está igual. Un ministerio público no muy preparado y con altos grados de corrupción. Tenemos jueces de fuero común no muy preparados y muchas veces con altos grados de corrupción. Y entonces le puedes poner el sistema que quieras, que si eso sigue pasando en la abogacía mexicana, el sistema no va a funcionar. ¿Por qué? No porque el sistema esté mal, sino porque los actores dentro del mismo han desviado los objetivos del sistema. ¿De que esto está cambiando? Sí, pero va a tardar años. El Poder Judicial de la Federación es el que salva la tarde. Incluso los defensores privados también hay muchísimo coyote que está fuera de los pobres, de los reclusorios, jalando a las pobres familias, diciéndole que conocen al secretario o al juez y que con un dinerito arreglan el asunto cuando saben que es falso. Entonces, esos factores hay que reconocerlos cuando se cambia un modelo. O sea, no podemos importar un modelo como si viviéramos en Suecia o en Suiza o en un país en donde el grado de corrupción es mucho menor. México es un país que tiene altos grados de corrupción y el problema es ese, que esto debe de cambiar y que esto esperemos que cambie, es muy valioso. Mientras tanto, lo que sí insisto es que yo he disfrutado muchísimo el nuevo modelo, creo que se pueden hacer planteamientos muy ingeniosos bajo el modelo acusatorio, es un buen sistema, pero se tiene que ir perfeccionando. Muchas gracias. Bueno, pues como les estábamos diciendo, estamos transmitiendo en vivo
desde el Bazar Bésame Mucho aquí en Todos Santos. Recuerden que también estamos en el Festival de Día de Muertos. Mañana es el gran baile con la Sonora Santanera y estamos aquí para los que van transmitiendo en este momento. Estamos con el licenciado Marco del Toro, abogado penalista, especialista en Derecho Constitucional y Amparo. Y muy interesante lo que nos ha platicado acerca de lo que es el sistema penal. Yo, a pesar de que manejo más la materia civil y familiar, tengo un poco de conocimientos en el área penal. No llevo grandes casos, normalmente llevo accidentes, fraude, incumplimiento de obligaciones, violencia familiar. Y lo que me he dado cuenta en el Ministerio Público es que no se han cambiado el chip, siguen trabajando como si fuera el viejo sistema penal, ¿no? Y lo que yo veo es, y lo que también he escuchado también es, pues que hay muchos derechos sienten las víctimas que hay muchos derechos del presunto responsable. En este caso, ¿usted qué me puede decir sobre la presunción de inocencia, por ejemplo? Bueno, la presunción de inocencia es un baluarte de cualquier sistema. En México estábamos acostumbrados con el viejo sistema a que el auto de formal prisión y la orden de aprehensión eran como los grandes actores, las estrellas del sistema. Veíamos en la televisión, le dictaron orden de aprehensión a fulanito, le dictaron auto de formal prisión. No se hablaba de la sentencia. En México estábamos acostumbrados al carcelazo de manera anticipada a la sentencia. No se lograba un gran objetivo por parte de la autoridad ministerial si la persona no era privada de su libertad desde el origen del asunto. Eso necesariamente tiene que cambiar. México ha ido avanzando de manera importante en el reconocimiento de derechos fundamentales de la persona en materia de un mejor reconocimiento de lo que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, entre otros, incluso la Carta de Naciones Unidas, que sin ser un instrumento vinculante desde un punto de vista de tratado internacional, desde luego que tiene como carta una aplicación importante en el tema de derechos fundamentales, del cual derivan algunas otras convenciones internacionales. Ahora, la presunción de inocencia. En mi caso, bueno, muchos amigos, empresarios me decían, a ver, ¿cómo defiendes a fulanito si es un pillo? Entonces en México están acostumbrados a juzgar sin conocer el expediente. Claro. Están acostumbrados a juzgar a la luz de lo que se ve en un noticiero que muchas veces está mal informado o en algunos casos incluso hasta pagado para que actúe de una manera u otra. Lamentablemente yo he tenido que demandar a algunos de los periodistas más conocidos en México, en donde hemos descubierto pagos que se les han hecho para atacar a determinadas personas y convertirlo en el villano de moda. Entonces, yo creo absolutamente en la presunción de inocencia. Y ese es el pilar que tiene que destruir el Ministerio Público después de un proceso. Esto debe de darse en el modelo acusatorio a través de datos de prueba y después medios de prueba que se tendrá que convertir los datos para efecto de poder llegar a una sentencia condenatoria. Insisto, creo que el nuevo modelo sí está contribuyendo a que esto sea más eficiente en materia del respeto de derechos fundamentales. Me ha tocado defender a algunas personas en donde la masa crítica ya los juzgó. Y no obstante, hemos tenido que pelear una a una las batallas para obtener resoluciones absolutorias. Incluso después de su absolución hay quienes dicen, bueno, el abogado dio dinero o a lo mejor hubo un acuerdo político y no se dan cuenta de que nosotros estamos hasta las 4 de la mañana todos los días viendo lo que se llama la estrategia penal. Un abogado sin estrategia no es abogado. Para mí el ejercicio del derecho penal implica un tablero de ajedrez, en donde hay que ver jugadas adelante, hay que sustentar con muchos fundamentos doctrinales, legales y jurisprudenciales los planteamientos que se van a llevar ante los órganos jurisdiccionales y siempre plantear cuestiones ingeniosas, plantear lo que nadie se imagina que vas a plantear, que el juez se sorprenda de lo que estás haciendo, no plantear el machote
ni lo que todos harían. Plantear algo que nadie está esperando que vas a hacer. Obviamente, para plantear algo ingenioso hay que saber derecho, y para saber derecho hay que estudiar, y hay que mantenerse actualizado. De ahí que las barras de abogados juegan un papel importantísimo. Para mí una barra de abogados no es la que sales a jugar golf. Para mí una barra de abogados es en la que hay capacitación permanente de primer nivel. Yo pertenezco a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Que es de la Ciudad de México, ¿no? Es una barra nacional, que en mi opinión aún no ha logrado alcanzar las metas que debe tener la colegiación. Para mí una colegiación responsable no solamente es capacitar a los compañeros del gremio de abogados, sino también ser proactivo y crítico de decisiones gubernamentales que vayan en contra de un Estado de Derecho. Hacer publicaciones valientes. Eso es una barra de abogados. Eso no lo hemos logrado en México todavía. Okay. Mira, ahorita que tocó el tema de la colegiación, yo pertenezco a la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, que también es una asociación civil a nivel nacional, y hemos estado trabajando y hay comisión sobre la colegiación de los abogados y sobre todo de la certificación, que muchos se oye, ¿no?, tras los pasillos de que no, que por qué me van a obligar a mí a pertenecer a un colegio para litigar, eso es inconstitucional, y por qué voy a certificarme. Yo creo firmemente que sí deberíamos estar certificados y pertenecer a un colegio, por lo que acaba de decir usted ahorita, de esos coyotes, de esos abogados que se creen abogados o que tienen la carrera trunca o que son pasantes y no se han titulado y quizás tienen mucha experiencia, pero al final de cuentas no están certificados, y eso también hace que la carrera de abogados cada vez la gente crea menos en nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿usted está de acuerdo que todo licenciado en Derecho debe estar certificado y pertenecer a un colegio para ejercer la carrera? Bueno, tiene aristas esa pregunta, yo creo que todo abogado que esté ejerciendo, por ejemplo, en la materia penal, que es tan delicada, que está la libertad de las personas de por medio, sin menospreciar desde luego las otras disciplinas jurídicas que son igualmente importantes, no puede ser alguien que no sepa derecho, que no sepa penal a nivel de fondo. O sea, me parece increíble que un penalista, o quien se diga penalista, no haya leído a un Klaus Roxin, a un Gunther Jacobs, que no conozca lo que es el funcionalismo sistémico, que no lo haya abordado, que no haya analizado de fondo los planteamientos dogmáticos de la ciencia del derecho penal. Desde luego, en mi opinión, debe de haber una certificación. La colegiación obligatoria es buena, pero depende. México, decíamos hace un rato que en México hay un problema de corrupción. ¿Qué sucede si yo soy un abogado incómodo para un gobierno? ¿Qué sucedería si la barra de abogados tiene alguna inclinación por el gobierno en turno y entonces me impiden el ejercicio profesional, no porque no sea apto, sino porque le estoy causando incomodidades a un gobierno? Eso sería gravísimo. Y eso en México no podemos decir que no puede pasar. Pasa. Entonces, es discutible el tema de la colegiación por ese motivo. Eso lo decía el doctor Jesús Zamora Pires desde hace muchos años. Decía, la colegiación es algo valioso si no hubieran ese tipo de posibles circunstancias que pudieran darse. También creo yo que el abogado que cometa un acto indebido para con su cliente debe de ser expulsado de un colegio y que se le impida litigar. Eso podría ir minimizando estas malas prácticas que lamentablemente se dan. Entonces, mi posición al final de cuentas es que creo que aún con el riesgo de que se pudiera haber consideraciones políticas que pudieran afectar a algunos abogados, aún así el bien común exige de una colegiación y una certificación. Muchas gracias, Marcos. Estamos, como les dije hace rato, transmitiendo en vivo. La única vez que el programa va a salir de Radio Diferente por estar entrevistando aquí a nuestro colega Marco del Toro. Gracias a nuestros patrocinadores, porque sin ellos pues sería imposible este programa.
Estamos en vivo por Facebook, en Radio Diferente, transmitiendo desde el Bazar Bésame Mucho de nuestra amiga Rose Ramírez. Recuerden también que estamos de fiesta aquí en Todos Santos, el Día de Muertos, inició ayer las fiestas y hoy también hay varias actividades y mañana es la gran fiesta aquí en la plaza con la Sonora Santanera, no se lo pueden perder, todavía creo que hay boletos, ahorita le vamos a preguntar a Rose, a partir de mañana va a estar varias actividades, va a haber concursos de catrinas, va a haber concursos de perritos con disfraces y más tarde en la noche del día de mañana pues vamos a tener a la Sonora Santanera. Recuerden que estamos en Radio Diferente a través del programa Angie Montoya Hablando Derecho con nuestro querido amigo abogado Marco del Toro. Ya casi vamos a terminar el programa. No hubo spot comerciales porque estamos fuera de cabina. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando a través de Radio Diferente por medio de Facebook o www.radiodiferente.com. Y bueno, Marco, pues muchas gracias por tu atención de recibirnos aquí en Todos Santos. Sabemos cómo andas con tu trabajo de aquí para allá. Sabemos que llegaste de Londres también y pues vas a estar aquí un par de días aquí en Todos Santos. Antes de terminar el programa, ¿qué nos puedes decir a los que nos están escuchando sobre el derecho penal y sobre todo, qué es lo que un cliente debe de buscar en un abogado para que le lleve su caso? Porque eso es muy importante, como estabas diciendo hace rato, de que a veces son personas que no son profesionales en su carrera o que tienen carrera truncada y se van con alguien porque les cobra más barato, pero al final de cuentas no va a hacer nada por ese problema penal que tiene o ese situación, ¿no? Entonces, un mensaje para esas personas. Sí, claro. Pues mira, yo creo que para efectos de que algún abogado patrocine a un cliente en una causa penal, pues lo que debe de haber es honestidad, excelencia, un enorme gusto por lo que se hace. Para mí, el ejercer la profesión es como salir a recreo todos los días. Yo creo que lo que se debe buscar es alguien que tenga vocación de servir y plantear cuestiones, insisto, ingeniosas. Yo creo que el abogado que valore su ejercicio profesional con signos de pesos está equivocado. El dinero, desde luego, que es una consecuencia natural del trabajo profesional que se realiza, y en la medida en que se va consiguiendo el procurar la excelencia a la hora de hacer una defensa penal, naturalmente esos honorarios serán más y más y más grandes, porque el prestigio es algo que cuesta mucho construir, se tarda años en construir el prestigio y se puede acabar en segundos. Entonces, en mi opinión, lo que se tiene que hacer es buscar abogados que tengan esa pasión por defender y que no vean al cliente como un signo de pesos. Es una consecuencia, nada más, pero no es el fin. De ahí que para mí incluso los asuntos pro bono nosotros los vemos con el mismo entusiasmo que el asunto de la maestra Gordillo, el de Vicente Fox o el de el cliente que fuere. Bueno, pues muchas gracias, Marco del Toro, por esta entrevista. Recuerden, amigos, que el próximo miércoles estaremos en cabina en Radio Diferente hablando con la oficial del Registro Civil de Cabo San Lucas, hablando sobre ciertos trámites de actas de nacimiento y de defunción y también los requisitos para casarse legalmente. El próximo miércoles es 7 de noviembre a partir de las 12 de la tarde. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por Radio Diferente en el Bazar de Bésame Mucho, aquí con nuestro querido amigo Marco del Toro. Estuvimos entrevistándolo, muy interesante todo lo que nos platicó sobre su profesión y lo que ha hecho él a través de los años con su carrera en Derecho. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles, 7 de noviembre, 12 de la tarde, por Radio Diferente. Gracias.